Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga este otro episodio más de Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911, y estamos agradecidos con el Señor, súper contentos por este privilegio que nos concede, por estar aquí en vivo y compartiendo con cada uno de ustedes, dándole las gracias por su apoyo y pidiéndole que siempre se mantengan en sintonía a las diferentes programaciones que vendrán a continuación a Maranata 911. Así que estamos agradecidos, contentos con el Señor por esta oportunidad que nos concede, ya que para mí es un episodio muy especial porque la persona que tenemos de invitada en esta preciosa hora, la considero como parte de mi familia, la considero como una madre que Dios me regaló. Así que usted sabrá que para mí es muy especial. Y sin más preámbulo, quisiera presentarle a mi amada segunda madre, Débora García Concesión, dándole las gracias, ¿verdad?, por haber aceptado este reto de venir aquí a testificar las grandezas del Señor, porque esa es la meta, ese es el propósito, que a través de los diferentes testimonios de los hombres y mujeres que el Señor le ha placido traer a esta programación, el Señor se glorifique, que el mensaje llegue, un mensaje de esperanza, un mensaje que muchos se pueden identificar y decir, wow, si está pasando por eso, yo también estoy pasando, pero ya veo que ella tuvo la solución y yo quiero eso. Amén. Yo quiero probar de ese Cristo que ella testifica, y ese es el propósito. Así que gracias, Débora, por venir para acá. Ahí tienes la cámara para que te presentes, salude a la familia para entonces Amén. irnos y darle comienzo al testimonio. Gracias a ti por la invitación. Me llamo Teodoro Jehová. Buenas noches. Espero que se queden ahí pendientes porque vamos a testificar de la grandeza que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y estamos los dos juntos, unidos en las mismas situaciones, y queremos, ¿verdad?, que le prestes atención, porque a lo mejor con nuestro testimonio ustedes pueden ver que si nosotros podemos, ustedes también pueden, porque Dios está para todos nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Así que Débora García, vámonos para el Génesis. ¿De dónde viene Débora? ¿Dónde nace? ¿Qué pueblo? ¿Cuál es el pueblo de origen? Si se acuerda, ¿verdad? Sus papás, sus hermanos. Vámonos para allá, para el principio. Bueno, pues yo nací en Río Piedras. Yo me crié acá en Río Grande, donde estoy viviendo ahora mismo. Luego ya cuando soy más adolescente me fui a vivir para Carolina. Luego me caso y vuelvo a vivir otra vez para Río Grande. De ahí vengo yo, de Carolina y era de Río Grande. Viviste en Carolina, de residencial. Torres de Sabana. Residencial Torres de Sabana. Saludo, ¿verdad?, a todas las personas de residenciales públicos, de los caseríos, pues en especial a lo que ya son las ruinas, ¿verdad?, el residencial Torres de Sabana, pero que con cariño y amor se mantiene ese amor ahí en el corazón. Sí. Pero Torres de Sabana, vamos para el año, Torres de Sabana, mucho tiempito atrás, pero ahí fue que formaste tu familia. Sí, señor. Allí conociste al papá de tus hijos. Sí. Empezaste a vivir una vida. Cuéntame un poquito sobre allí de residencial. Bueno, yo de pasar de vivir acá en Río Grande con mis papás, pues yo tengo dos madres y un papá. Pues yo pasé a vivir a Torres de Sabana con mi madre Ivonne, y allá pues empecé a ir a la high, y en la high pues empecé a conocer allí en Torres de Sabana mucha gente que hoy día pues sigo siendo amiga de ellos, para la gloria del Señor, y me siguen en las redes porque Dios hace el cambio. No importando si tú vienes de un residencial, si tú vienes de una urbanización, el cambio tiene que estar en tu vida certero. ¿Por qué? Porque así tú puedes acercar a las personas a Dios. Y cuando tú vienes de un mundo de la calle, donde pasas diferentes situaciones en tu vida y vienes a los caminos del Señor y las personas que se quedaron contigo te ven, es necesario que cuando te vean digan, wow, el Señor está en la vida de Débora. Se nota el cambio que el Señor ha hecho para su gloria y su honra. Amén. Amén. Me llama la atención, Débora, que en aquel residencial, pues como muchos residenciales, estás expuesto a muchas cosas. A temprana edad, uno está viendo diferentes maneras de vivir, ve el pecado bien explícito, ve también personas echar hacia adelante, aunque vengan de un caserío, convertirse en abogados, convertirse en profesionales. Pero tuviste la experiencia, la oportunidad de ver una iglesia allí, que son los pastores fundadores, Sí, Tulio señor. Mercedes y la hermana Lola. Sí, señor. Además de, ¿verdad?, de crecer en ese residencial como la mayoría
de las personas que se han sentado en esta silla testifical dicen que en su niñez tuvieron a alguien que les sembró la palabra. Hubo alguien, hubo un misionero, hubo un capellán, hubo un viejito, hubo alguien que se los llevaba a la escuela bíblica. Cuéntame sobre esos tiempos. Bueno, pues por lo menos cuando yo estaba pequeña, yo iba a la iglesia con mi papá acá en Río Grande. Cuando bajaba para Torres, yo no me podía perder los cultos de nuestra hermana Lola y hermano Tulio, allá al frente en la placita. Ellos estuvieron mucho tiempo dando estudio de la palabra y era muy interesante porque iban muchos jóvenes. Y después con el tiempo, cuando fui madre, yo también mandaba a mis hijos para las escuelas bíblicas de ellos para que se educaran, ya que yo me había apartado. Entonces ya vienes creciendo y viene la semilla sembrada. Sí, señor. Viene de una familia que se le llama, ¿verdad? Una familia que te enseñó valores. Sí, mis papás. Tus papás, cuéntame, háblame de tus papás. Pues papi, él desde temprana edad, él se convirtió en los caminos del Señor, después se apartó. Pero con todo y con eso, él nos llevaba a la escuela bíblica. Y los días que había culto en la iglesia, que todavía sigue la iglesia aquí mismo en Río Grande, él nos llevaba y nos hablaba de cómo acercarnos al Señor, porque aunque éramos jóvenes adolescentes, estábamos en intermedia en la high, él nos hablaba de las cosas que podían suceder cuando nos apartábamos del Señor. Yo le servía al Señor hasta los 14 años. Mientras estaba en la escuela, pues yo todo normal. Y empecé a coger juntillas que no tenía que coger y pues ahí me dañé. Me aparté del Señor. Hice sufrir mucho a mis papás. Demasiado, diría yo. Y yo no podía mirarlos a la cara, Diego, porque cuando tú haces las cosas mal, mientras ellos trabajaban, ellos se iban de casa a las 5 o 6 de la mañana a trabajar. Uno en Carolina y otro en Río Piedra. Y cuando ellos viraban, pues nosotros estábamos, a veces habíamos llegado de la escuela, otras veces no habíamos llegado de la escuela porque llegaban temprano. Y saber que yo me aparté, voy a hablar de mí, no de mis hermanos, a temprana edad, comencé a fumar marihuana, a fumar cigarrillos, a probar el vino en aquel entonces. Mientras ellos trabajaban y dejaban todo por nosotros, yo me aparté y sin saber, amado, sin saber que me iba a acontecer eso, digo, porque a mí nadie me dijo. Mi papá jamás se iban a pensar de que su hija consentida iba a hacer eso. Pero se me metió el enemigo entre ceja y ceja. Yo, pues, mientras yo trabajaba, yo hacía poca vergüenza. Cuando iba después de los fines de semana para casa de mami en Torres de Sabana, pues allá también hacía otras cosas también, ¿verdad? Empecé a conocer otras situaciones allá que se veía, que no se veía acá en las urbanizaciones. Y de momento yo lloraba, porque sabía que le estaba haciendo un daño a mis papás, digo, sin ellos saberlo. Y cuando me fui para casa de mami para Torres de Sabana, pues allá pues hice lo que no tenía que hacer y pues salí embarazada a temprana edad y le hice mucho daño a mi papá porque su niña de 16 años quedó embarazada y parí a los 17 a mi primera hija. Y yo no sabía cómo mirar a mis papás a la cara porque yo me sentía como que, ajá, sí, te dieron todo. Ellos se fajaban trabajando tantas horas para darnos todos a todos nosotros porque éramos 5. Y nunca había uno para ninguno de nosotros. Sabe que no había necesidad de que yo hiciera lo que hice. Pero al yo pasar de una urbanización a un residencial donde tú ves otras cosas que tú no ves en una urbanización tranquila, quise experimentar. Y yo decía a mis amistades, pues yo voy contigo. Si tú vas a fumar, pues yo voy a fumar cigarrillo. Si vas a fumar marihuana, te voy a fumar marihuana. Y si vas a tomar alcohol, yo también lo quiero hacer. A mí nadie me obligó. Entonces yo llegaba a casa de mis papás y no sabía cómo mirarles la cara. Pero a resumidas cuentas, después pues me quise salir de donde me estaban sujetando las cosas del Señor y me fui para residencial. Sí que en comparación con muchos de los que han venido aquí, pues tu niñez fue una niñez lleno de un hogar lleno de amor, Sí. en un hogar lleno de palabras del Señor, un hogar que te llevaban a la iglesia, te modelaban lo que era el evangelio, ¿sabes? Que venías de un hogar sano, un hogar funcional. Pero al pasar el tiempo, el tomar decisiones ya de joven, esas decisiones que uno piensa a veces que se las sabe todas, que no quiero que me digan ya cómo vivir, o no quiero las reglas, no quiero seguir lo que ustedes me estipulan o sus mandamientos, pues déjame ir a aventurar, déjame experimentar otras cosas. Te fuiste entonces en busca de tu propia sabiduría, tu propio deseo, se puede decir, y eso te lleva a tomar decisiones que te afectaron en cierta manera, aunque sabemos que los hijos son una bendición, pero me hago responsable de lo que voy a decir. A veces un hijo en una edad, ¿verdad?, inmadura, una edad joven, una edad que no tiene experiencia, a lo mejor tú no estás preparado académicamente para sostenerlo, pues
puede ser un poco cuesta arriba. Bien duro. Es un poco más difícil, porque sinceramente criar es complicado, demanda mucho tiempo, tú tienes que suplir y cuando tú no lo haces en el momento correcto o en el momento donde tú te sientes más preparado, que nunca termina uno de prepararse para ser padre, que quede claro. Jamás. Pero sabemos lo que quiere decir de que te preparas para recibirlo. No a una edad que todavía no está aprendiendo a vivir. Exacto. Pues se hace cuesta arriba. Entonces, ya eres madre a temprana edad, 16, 17 años, da a luz. Empiezas a vivir siendo una niña, una transición. Ya no eres la niña consentida en el sentido que ya no vives con mami y papi. Ahora tienes que hacerte responsable de tu acción, de tus errores. Se puede decir así, de tus decisiones. Sí, señor. Empiezas a criar ahora a esta nueva criatura, como uno dice, con mucho sacrificio. Sí, señor. Y dejé los estudios. Dejaste los estudios. No podía estudiar. Exacto. Porque papá y mamá acá en Río Grande trabajaban y mami allá trabajaba. Me tocaba a mí. ¿Sabes? Yo cometí ese ups, como uno dice. Yo me lo busqué. Yo tenía que cuidar de mi niña. Claro. Y no podía estudiar porque obviamente mis papás trabajaban. Y la responsabilidad era mía completa. Porque ellos no me mandaron a hacer ninguna de esas cosas. Pero le agradezco al Señor porque independientemente, mis papás siempre estuvieron ahí para mí. Independientemente que yo hice lo que hice, que le rompí el corazón, que me imagino que en algún momento pueden ver esto. Ellos saben que yo los amo mucho, Diego. Y yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de mis hijos ni nada, pero cuando tú llegas a esta adultez, a esta edad, tú piensas, si hubiese hecho las cosas mejores, Claro. si no me hubiese adelantado, o tan siquiera hubiese tenido más confianza con uno de ellos y me hubiesen educado sexualmente, a lo mejor yo no hubiese hecho esto. Pero yo dije, Señor, ya ¿para qué? Ya metí las patas, ya tengo una niña, tengo que seguir hacia adelante. Y con todo y con eso, vuelvo y me embarazo por segunda vez. O sea, estoy recién parida de Barbie, que es la mayor. Me embarazo del segundo, que es Julio. Y era bien difícil. Si con Barbie era difícil, me estoy yo embarazada del otro. Entonces, ¿con qué cara le digo a mi papá? Pues yo puedo vivir con ustedes de nuevo en Río Grande. No pude. O sea, no tenía el apoyo tampoco de papá, de los nenes y su familia, porque obviamente yo dizque venía de un residencial cuando yo venía de urbanización primero. Y de residencial yo no me avergüenzo de uno de los dos lugares. Claro. Pero los abuelitos, los bisabuelos de mis hijos vivían en una barriada. ¿Y de qué estábamos hablando en ese momento? Yo decía a mi papá, ¿pero por qué me tratan de esa forma? Si por lo menos yo vivo en un residencial y también en una urbanización. Ellos vivían en una barriada, que tampoco la juzgo. Era la forma que me trataban. Sí, que ya empezaste a sentir desprecio. Muchacho, Tienes ya la situación de los dos nenes. Y yo tienes sola. el desprecio. El papá de tus primeros dos nenes, pues no se hace cargo, que eso lo complica más. Eso es así. Bien terrible. Cuesta arriba. Que yo me bebía las lágrimas, le pedía perdón al Señor porque yo decía, Señor, perdóname, porque yo sé que esto son consecuencias. Y no paraba de llorar. Yo miraba a mis hijos, ellos me daban fuerza. Pues yo decía, mira, ella estaba de 1 añito, el otro estaba de meses. Y yo decía, Señor, si ya los traje al mundo, yo tengo que echarlos hacia adelante. Pero ¿cómo? Si no tenía que los cuidara. Mi papá trabajaba, me tocaba quedarme con mis hijos todo el tiempo. Y yo decía, Señor, tú tienes que hacer algo conmigo. Dame sabiduría, porque no puedo sola. Iba para casa de mi papá los fines de semana, pero no me sentía igual. Todo cambia. Cuando uno ya es madre, todo cambia. Porque tú tienes que proteger a tus hijos, aunque son los nietos de tus papás. Los tienes que proteger. Y aunque esté abuelo ahí acurruñando a los niños, papi era Julio 24/7, porque ese era su primer hijo varón, porque no tuvo nenes varones. Mi otra mamá sí, Gloria tuvo hijo varón. Y él lo consentía demasiado. Y entonces, pues yo decía, como que no le dejes esa educación al niño, porque yo no tengo el dinero. Pues ellos dos trabajaban. Uno era estos camioneros y la otra trabajaba en Banco de Ponce, en aquel entonces. Y yo estaba ahí en una balanza. Los dejo ir, no los dejo ir. ¿Qué hago? Porque cuando van a un lugar que no es mamá, le enseñan otras cosas. Y entonces tú tienes que lidiar con que vino tu hijo malcriado, porque abuelos consentidores le dan de todo. Y cuando tú no tienes cómo darle, tú dices, ¿y ahora qué hago? Sí, Pues, sí. un poquito cuesta arriba, pero seguí hacia adelante sin Jesús. Exacto, ya estaba, pues, Ya tú sabes. tomaste la decisión de apartarte, tuviste hijos a temprana edad, sientes el desprecio por parte de ciertas personas. Exacto. Eso me imagino que empieza a calar en tu corazón, a crear rebeldías, a crear traumas a temprana edad también. Hasta odio. Odio hacia las personas, marcas en tu corazón que te Demasiadas. impulsan a tomar otras decisiones. Sí, Señor. Es que es bien difícil. Mira, cuando la humanidad tiene que aprender
que no importando si tú eres pudiente, si tú eres de baja economía, todos somos iguales. Y Dios nos hizo hombre, nos hizo mujer y Él nos ama a todos por igual. O sea, cuando tú tienes esa diferencia de que se pueden llevar unos sí y otros no, tú dices, no, porque si no te puedes llevar a los dos nenes a la misma vez, no te puedes llevar a uno. Pero entonces, papi se llevaba a Barbie y allá se van papi se llevaba a Julito, perdóname, y aquí se llevaban a Barbie. Y después yo decía, entonces ya ahora, como que yo no valía nada. ¿Sabe? Yo me refugié en la marihuana, en cigarrillo, en el alcohol, a temprana edad, aún con los dos nenes, con Barbie y con Julio. Y ese era mi refugio, fumar cigarrillo a cada rato. Y cuando yo los miraba a ellos, decía, ¿qué tú estás haciendo, Debbie? Si ellos son unos niños pequeños, tú no tienes que estar haciendo eso. Pero me sentía sola, abrumada, sin salida, porque fuera de Cristo no somos nada. Y todos los días siempre el Señor nos escucha. Y yo recuerdo que yo me derramaba en lágrimas en el cuarto junto con mis niños cuando se dormían. Y le decía, Señor, sácame de esto, ayúdame a ser buena madre. Ayúdame a no tener preferencias, ayúdame a no llevar la discordia con nadie. Porque esa familia de parte de mis hijos se fue, me dejaron sola. Me jugaron, Señora, me dejaron sola. Resuélvete como tú puedas, tú eres la madre de los niños, porque mi niño es para otra persona. Que aquella persona, pues la familia era pudientísima, pero como yo dije que venía de un residencial, pues no valía la pena que él estuviese con la madre de sus hijos, no con su esposa. Yo no me había casado. Y fue lo mejor, porque si me hubiese llegado a casar en aquel entonces, no sé qué hubiese pasado ahora. Sí, ahora uno entiende muchas cosas de por qué en esos momentos de nuestras vidas no suceden como nosotros hubiésemos querido o como algún momento planificado. Luego, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos, pero entenderemos luego, dice en la Biblia. Sí. Y es algo que es 100% real. Uno va después que pasa el tiempo descubriendo o entendiendo, o el Señor dándonos el entendimiento del por qué no pasó antes o por qué Él no lo permitió. Exacto. Pero vemos de ahora que pues entonces estás luchando, tratando a los dos nenes, echarlos para adelante. Luego sigues una vida, no te acercas al Señor, sigues viviendo una vida lejos del Señor, buscando ese socorro, pero buscándolo en donde no corresponde, en donde no lo ibas a alcanzar. Jamás. Buscando otras alternativas. ¿Qué te llevaban esas alternativas? Yo hice muchos disparates. Yo tenía a los nenes pequeños y me meto entonces con otra persona. Amado, cuando uno está en los caminos del Señor, el enemigo hace lo que le da la gana. Lo que uno no hacía lo va a terminar haciendo. Ahí yo conozco al padre de mis otros 4 hijos, Jerry. Y al garete, pues, estuve con una relación sin haberlo conocido. Salgo embarazada rápidamente de Debbie, Nani, que ahora mismo está descansando mi niña. Y me dediqué a mi niña. Y seguí pariendo. Yo tuve 6 hijos corridos, literal. De Jerry tuve 4. Pero yo me metí con esta persona, Diego, y yo no lo conocía. Eso fue un ups. Sí, que empezaste a tomar también otras decisiones, malas decisiones. Errores tras de uno, tras de otro. O sea, salgo de una relación con un caballero que la familia no me quería. Entonces me meto con este otro señor al garete sin conocerlo y ahí vienen las consecuencias. Claro. Porque yo decía, Señor, ¿por qué yo hice esto? Dios mío, estoy embarazada de nuevo, yo no me cuidaba. Entonces salí embarazada de Nani. Y yo decía, ¿y ahora cómo es el mambo? O sea, yo decía, ¿era con qué cara? Y seguí pariendo, ¿sabes? Constantemente. Y tuve 6 corridos, literal. Y llegué el momento en que yo deseaba morirme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me sentía sola. Me sentía sola. El residencial era muy bueno porque teníamos muchas amistades y siempre uno se reía. Supuestamente felices, consumiendo las porquerías. Estamos felices, todo bien chilling, con las notas bien brutales. Pero cuando se te pasa la nota, que tú caes en tu realidad, es algo horrible. Yo no viví cosas muy buenas con el padre de mis hijos. Y tú mejor que nadie lo sabe. Y eso no va a entrar en detalle. Pero lo que yo viví con él hizo que yo fuera una peor mujer. Que quisiera estar en la calle, me llevaba a mis hijos. Eso sí, yo podía irme para donde fuera y tú sabes que yo me lo llevaba para todas partes. Yo no podía decir, me voy a janguear, voy a dejar a los nenes. No, ¿por qué? Porque a mí mis papás me tenían siempre con ellos. Y yo veía a esas mujeres allí en esa residencia como daban a sus hijos solos. Yo no voy a ser una mujer como ellas, a mí no me criaron así. Y no quería tampoco que mis hijos se criaran en ese ambiente. Cuanto más tiempo pudiese sacarlos de allí, los sacaba, les educaba, los mandaba a todas las escuelas bíblicas. Había y por haber. Lo mismo que en algún momento hicieron contigo, que tú sabías que, ¿verdad? Que en el Evangelio, que en su palabra, ellos podían alcanzar la sabiduría, la vida eterna,
podían alcanzar ese conocimiento de mantenerse alejados o mantenerse, ¿verdad? Viviendo una vida que al Señor le agrada, una vida con propósito. Intentaste ahora, te tocaba a ti empujarlo, como uno dice, para la escuelita. Váyanse, ¿cómo es ese tiempo? Pues mira, hermana Iris vivía en el 3. Y entonces ella vivía literal en la esquina. Y como yo vivía en el 3, pues yo le decía, Iris, ¿a qué hora es el culto? Pero era literal para despejarme un rato. Claro. Yo decía, Iris, le gritaba desde el apartamento, Iris, ¿a qué hora empieza el culto? Ya mismo, Débora. Los preparaba todos, vamos, chu, 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 chu. A Barbie, Julito y a Nani. Los mandaba para casa de Iris. Y mientras yo estaba en ese ratito en casa de hermana Iris, yo me tiraba en la cama, me refrescaba un rato, porque uno se cansaba, ¿sabes? Uno siendo joven, 19 años, con 3 hijos, como que, ¿ah? Oye, el que es papá sabe, se identifica que yo amo a mis hijos, pero a veces, mira, mi suegra, a ver un momentito, dame. Uno necesita Imagínate respiro. cuántos eran, 3 ya, pero no en total. no 6 después. Por eso. Por eso. Pero ya cuando ya estaban estos 3, 88, 89, 90. Después tuve a China en el 92. Después, y me pongo a parir en el 96, 4 años después a Yello. Se llama Jerry. Y después en el 2001 a La mi bebé. Toño, la bebecita de la casa, que ya me hizo abuela de 2 nietos. Entonces ya eran muchos. Era mucho como un montón. Vámonos para la escuela bíblica para yo poder respirar un ratito, para yo coger ¿verdad? Un descanso, pero también para que esa semilla se siembre, pero coger el descanso a la misma vez. Señor, entonces, de vivir en Torres de Sabana, me fui a vivir al apartamento y de allí pues me vine a vivir para casa de mis papás. Vine a vivir allá alquilada, donde vivo ahora mismo, porque el Señor le ponía fiel. Vine a vivir ahí y era como que más tranquilo porque teníamos patio, y sigue siendo algo diferente. Sí, cambió Todo. el donde te criaba, cambió un poco el ambiente, Sí, señor. como lo que le llamamos, ¿verdad? El ambiente de tanto que, lamentablemente, y sin juzgar, yo vengo de residencial, pero en muchos de esos lugares se ven muchas cosas, Demasiadas cosas. explícito, muchas cosas, y a veces, Así que las pasean por ahí, no les importa que hayan niños. exacto, pues el cambio de irme a otro lugar más tranquilo, un poco más de privacidad, siente Cambió. uno puede encontrar cierta paz, como que ciertas comodidades que te ayudan. Te mudas para acá, para Río Grande, Sí, señor. empiezas a vivir una vida, pero Débora, no vuelves al evangelio. No, Sigues viviendo una vida al garete. Y peor. lejos del Señor. Y peor. Porque cuando yo vine a vivir a esta casa, que eran de mis papás, después pasó a ser de mi hermana, yo vine a vivir alquilada arriba. Después, mis papás se van y mi hermana se va y yo me voy abajo y arriba alquilaron. Y a resumidas cuentas, yo no era feliz, pero seguía en la misma rutina, Diego. Me invitaban a janguear, pues yo buscaba cuidado rápidamente. Claro. Le decía a mi suegra, ay, de cuidar a un nene, peleando, no se quedaba con un nene. Y me iba a janguear, llegaba a 3, 4 de la mañana borracha y con todas esas porquerías que uno usa arrebatadas. Pero siempre estaba pendiente de mis hijos. Que conste, yo podía estar como una loca, pero yo tenía que buscar a mis hijos y estar pendiente de que ellos estuvieran en mi casa, aunque yo estuviese en la condición que yo estuviese. Porque es que yo me sentía como una gallina. Tenía que tener a mis hijos juntos. Entonces papi se llevaba a Julito por su consentido todos los fines de semana y todo el verano. Y mientras tanto, pues yo en mi ignorancia, pues llorando, bebiéndome las lágrimas, pero no buscaba a Dios. Si uno, en ese momento cuando tú te apartas, el que me diga que no ora, es mentira, todo el mundo ora. Y clama al cielo, con una fe inquebrantable. Pero cuando alguien se te acerca y te dice que era Cristo, no lo pensamos, Diego. Quiere el compromiso, No lo quiere quiero. como, No quiero. pues ponemos obstáculos, Sí, ¿no? pero Pues, ese adiache, buscar de Dios. Yo todavía estoy joven. No. Quiero Cristo, no. Y entonces, uno ahora que está en los caminos, uno reconoce que eso no se pudo haber hecho, pero en la ignorancia, más el enemigo en la vida de uno, porque el que me diga a mí que no ha pasado una situación como esa es mentiroso. Si tú no le sirves a Dios, le sirves al diablo, porque son dos, señores. Dios, que nos ama un montón, y el enemigo de las almas que quiere destruir nuestras vidas. Y literal, yo caí bien bajo. Y hice cosas que no tenía que hacer, que no las voy a repetir. sigue buscando ese auxilio, buscando dónde sostenerte, pues no te sostiene de esa salvavidas que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, Sí. siempre envía recursos, algún instrumento Él utiliza para dejarnos saber que Él está pendiente, que Él quiere cambiar tu vida, que Él quiere extenderte la mano Sí, señor. para ayudarte. Él es tu ayudador, pero nosotros lo rechazamos. Mira, mi papá seguía en los caminos. Más no se ha apartado. Papi se había apartado y se reconcilió hace poco. Más me decía, Debbie, tienes que ir a la casa del Señor. Y yo, ¿quién yo?
estás loca. Yo no voy a volver a la casa del Señor. O sea, ¿con qué cara? Con el pecado que yo llevaba encima. Decía, yo no puedo. Pero sin embargo, le inculcaba a los nenes que tenían que ir a la escuela bíblica porque tenían que instruirse, ya que su mamá estaba como loca. Tenían que instruirse. O sea, yo no paraba de llorar. O sea, yo era una infeliz. Y el trato que me daba mi esposo en aquel tiempo, me trataba con unas palabras tan malas, horribles, que esa palabra que me decía yo no la creía. En realidad me decía que yo era una prostituta. Esa es la palabra que usaba todo el tiempo. Y yo llegué a creérmelo en un tiempo dado. Y yo tenía que salir a divertirme, a janguear, a pasear por ahí para abajo. Y yo le decía a él, yo soy eso, ¿tú crees que me convierta en eso? Ignorantemente le decía muchas cosas a él, pero él me hizo mucho daño. Gracias a Dios, ¿verdad? Que yo al reconciliarme con el Señor lo perdoné. Digo, porque tú sabes que yo por poco acabo con ese hombre, porque cuando tú denigras a una mujer o un hombre, cuando tú maltratas a una mujer o un hombre, sea tu esposo o novio, lo que sea, eso se queda aquí. Y tal vez temprano se cansan. Y uno se va a aborrecer de la vida, porque cuando tú no le sigues aquí, tú vas aborrecido todo el tiempo. Claro. Y si te dan un así poquito, tú vas a querer matar a la persona. Y yo en mi enojo estaba En la ira, aborrecida. herida. Yo no lo soportaba más. Mi corazón estaba todo destrozado, mis pensamientos divagaban en mí misma. Yo no sabía ni qué hacer. Y un día, vino para encima de mí a golpearme y yo me defendí. Saqué yo lo estoy mirando por el espejo de la coqueta. Yo vivía en el 3, antes de mudarme para Río Grande. Y yo le dije, no vengas a jalarme por el pelo, mirándolo por el espejo. Tengo la tijera en las manos. Le digo, no te acerques. Pero él como quiera se acercó. Cuando él se está acercando, yo me viro y se la espeté debajo del ombligo. Y se la subí. Me asusté porque botó mucha sangre. Voy corriendo al sitio. Mami, no me digas qué hiciste ayer. Y yo casi lo mato. ¿Qué? Mami baja y locura. Al otro día tuvo que ir al médico que es al frente de torre, privado. Y yo lo primero que dije fue, tú te atreves a decirle que fue tu esposa y yo voy presa por asesinato. Bien se lo dije. Lo que había era un caos en la familia, en el hogar. Horrible. En el matrimonio. No nos respetábamos para nada. Y todo eso lo vivieron mis hijos. No había amor. Cuando él sale, yo me le quedé mirando bien serio. Y él me dijo, no, tranquila. Él me dijo, ¿estás seguro que fue un altercado en la calle? ¿Fue tu esposa? Y yo, no fue mi esposa. Y yo le dije, agradecerle al Señor porque yo tuve ese mato delante de él. Era el enemigo. Me manejaba como marioneta. Haciendo fiesta en el hogar. ¿Qué? Y en mi vida peor, en la de Jerry, peor. O sea, fue una cosa horrible, horrible. Que yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a seguir así? Yo no podía más. Y gracias, ¿verdad? Que con el tiempo cuando uno madura, el Señor siempre habla. Yo he vivido un montón de casas aquí en Río Grande, pero cuando yo me reconcilié, yo decía, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer. Y pues, llevo separada de mi esposo mucho tiempo. Lo perdoné de corazón, porque si no, fuese una mujer amargada, aborrecida en los caminos del Señor, eso no era. Y somos buenos amigos. Tenemos unos nietos en común, más los que se fueron a descansar. Y por ellos, somos panas. Sí, claro, porque eso es parte, Imagínate tú. es parte de una vida, de vivir alejada del Señor. De una vida alejado, que el Señor sea el que controle los pensamientos, que controle nuestras emociones. Ajá. Pues cuando no está el Espíritu Santo, que es el que nos controla, pues sabemos que lo que se va a manifestar en nosotros es nuestra humanidad. Sí, Señor. Si me hacen daño, yo hiero, yo hago daño. Si no hay amor, no valoro a la mujer que Dios me puso o al hombre que Dios me puso en mi camino, vivo en tinieblas. Sí, Señor. No va a haber nada bueno Y en no lo nosotros. Entonces, estamos viendo que por consecuencia de tus malas decisiones, de alejarte de lo que es el camino, de alejarte de lo que es la palabra del Señor, vinieron muchas malas consecuencias a tu vida. Demasiado. Matrimonio fallido, desprecio, dolor, otro matrimonio fallido, había pleito, volaban los sartenes, intento de asesinato, Sí, todas esas cosas. intento de hacerle daño. Y lo testificamos para que veamos y hacemos colación que nosotros estamos viendo en estos tiempos muchas noticias Ay, sí. de personas que después dicen, yo jamás me imaginé haber hecho lo que hice hoy esta noche o lo que hice hoy. Bien brutal. Y lo vemos porque tú no fuiste criada para eso, pero ya hiciste algo que tú dices después, wow, lo que yo por poco le hago a esta persona. Pero vives una vida así, no te acercas al Señor, sigues viviendo. No me importaba eso. Mira, mientras más pruebas yo cogía en mi vida, más me alejaba del Señor. No me interesaba que me hablaran del Señor, pero yo decía, yo no sirvo. Yo soy una porquería de mujer. Así yo me hablaba a mí misma. Y me vestía indecentemente, salía a la calle a beber ron y qué sé yo, ni que todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien se me acercaba a mí a hablarme del Señor, yo le decía,
¿Y tú crees que Dios quiere esta porquería de mujer para algo? Así yo me trataba. ¿Tú crees que Dios me va a amar a mí en la condición que me encuentro, en el pecado que estoy? Y las personas me decían, sí, Débora. Obviamente siempre te preguntan el nombre. Y yo decía, yo no lo creo. Dios no me habla, Dios no me escucha, decía yo. Pero era porque yo lo buscaba cuando necesitaba. Y cuando no me contestaba rápido, pues me enojaba. Y seguía siendo la misma. Pero también son barreras que creó el humano. Sí, ¿Por qué? Porque ya vienes desde una... ya tú te sientes que no te aman, un desprecio, bien terrible. no te valoraron. ¿Qué pasa? Que eso el enemigo toma ventaja. Bien terrible. ¿Y qué hace con el humano? Cuando uno le falla a Dios o se aleja, no se siente digno de ser perdonado. No se siente digno de ser llamado un hijo, no se siente, se siente sucio, se siente menos. Uno dice, pero ¿para qué yo acercarme a ese Dios santo? A ese Dios poderoso, Sí, señor. a ese Dios que a veces lo pintamos como ese papá gruñón, ese dictador que me voy a acercar, me puede, pero no demostramos el amor de Dios, que en la palabra dice que al que a mí viene yo no le echo fuera, que el Señor no hace excepción de persona, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y hay muchos hoy día que se han alejado del redil y tienen miedo a volver por un rechazo, disque de Dios. Pero y Dios no es el hombre que rechaza a uno. Eso es lo que pasa. Que... Y te señala y te juzga. Exacto. Y perdona que te interrumpa. Pero yo he aprendido en este caminar que el hombre me puede decir lo que quiera. Pero la única palabra la tiene Dios. A mí me señalan, me juzgan todo el tiempo estando en los caminos. Me señalan, me juzgan. Y si caigo y tropiezo y me quedo ahí en el suelo un momentito, ¿qué clase cristiana tú eres? ¿Dónde estás tú sometida? Y yo sé que ese es el mismo enemigo, Diego. Sí, porque ya es algo que él sabe. Sí, entonces yo digo, yo sé dónde estoy fundada. Sé qué pasa, que desde que yo escucho que Dios manda a gente que yo no conozco, siervos de él, a decirme, como te decía ahorita, yo no te veo como el hombre te ve. Yo no te señalo como el hombre te ve. Porque yo te escogí delante de ponerte bien de tu madre, te puse Débora, te puse yo a ti. Guerrera del dolor eres tú. Guerrera del dolor. Y mi alma te adora a Jehová. 2021 los nenes. 2022 mami. 2023 mi tía. Y 2024 el esposo de mami. Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha traído porque me ha fortalecido, me ha puesto una coraza fuerte. Yo diría que muerde la tortuga, que no hay que la restraye porque ella se mete dentro de su caparazón. Así yo me siento muchas veces. Pero para allá, Débora, para allá yo quiero ir, porque estamos ahora en un momento en donde tu vida no siente, ¿verdad? Ya no te sientes valorada. Perdiste la identidad. No sabes a dónde ir, pero llegó un momento en tu vida en donde tú decidiste volver a intentarlo. Ya lo intenté por mi fuerza. Ahora no pesqué nada. Ahora el Señor te dijo un momento, inténtalo ahora en mi nombre. Vuelve y tírala ahora, boca mal adentro. Cuéntame de ese momento, cómo tú te sentías, qué fue lo que te hizo a ti volver a llamarle, clamar a Él. No aguantaba más. Mis hijos estaban al garete. Estaban en la calle. Mi hijo estaba vendiendo, haciendo cosas que hace la gente de la calle. Y yo no podía tener control. Pues ya eran adultos. Y veía cómo entraban, salían, bebiendo en fiesta. Y yo bien amargada, aborreciendo a su papá en aquel entonces. Y yo, como te dije, cuando yo fui a un culto porque él y se había reconciliado. Y él se había reconciliado, que es la chiquita mía. Y ella me invita a la casa del Señor. Y yo fui. Y yo decía al Señor, ¿verdad? Que yo quería sentirlo. Que yo quería que hiciera algo conmigo. Y ahí fue cuando lo confronté y le dije, ¿tú quieres esta porquería para algo? Tú sabes que te he fallado demasiado, Dios mío. ¿Sabes? Yo decía, ¿para qué tú me quieres si intento caminar y no puedo? Intento ser buena madre y no creo que sea buena madre. Intento ser buena hija y tampoco lo soy. Aunque nunca le falté respeto a mi papá, pero me sentía así, me sentía como... Es que a veces yo pensaba que mis papás tenían preferencia, porque es algo que uno siempre piensa lo mismo. Y es porque, es que yo lo aprendí después cuando parí. Es que de preferencia, es que, o por lo menos a mí fue en el nani, fue la más consentida, porque yo no sabía que estaba embarazada y por poco se muere cuando iba a nacer. Y eso me hizo acogerla más a mí, porque yo me echaba la culpa, y decía, por tu culpa, por no tenerte la barriga a tiempo, si no sabía ni que estaba embarazada, mi llegada era con esa carga, tú vienes como que todo el mundo en tu contra, todo el mundo te juzga, no te valoran, pero llegó el momento en que tú empezaste a creértelo y eso no te dejó acercarte. No. Pero llegó otro momento.
No, yo Que no llegó el podía. momento y te convierte. Sí. Aceptaste, levantarte las manos. Cuéntame. Eso fue en la iglesia que perseveraron las 3T. Yo fui allí y le dije al Señor, ¿tú eres real en mi vida? Tú tienes que hacer algo. En el altar había una línea donde hicieron el llamado y dije, yo necesito de ti. Yo necesito que tú hagas algo con esta porquería. Porque, Señor, tú sabes lo que yo voy a hacer cuando yo salga de aquí. Yo no puedo más. Y yo decía, Dios mío, si tú no haces algo hoy, yo no sé si yo voy a vivir. Porque yo tenía pensamiento de matarme. Porque yo estaba viviendo una vida horrible donde yo misma no me valoraba. Y tenía tantos pensamientos. Yo pensaba intentarme suicidarme, pero venía esa voz a mi mente diciéndome, si te suicidas, te vas para el infierno, Débora. Entonces, ¿qué vas a hacer yéndote para el infierno? Y cuando yo no dejé ni que la pastora hiciera el llamado, nada, yo me paré al frente del altar y le dije, ora por mí, ahora por favor, no voy a esperar a que sea el llamado, no lo puedo esperar porque si no me voy a ir de aquí. Y la pastora oró por mí y rápidamente que ella me puso la mano encima, yo sentí esa presencia y yo no la podía soportar, me sentía que me estaba quemando y yo lloraba y lloraba y lloraba, como peor que ahora. Lloraba tanto que yo me hacía fuerza en los pies. Yo me quería caer para atrás, que todo el mundo me viera. Yo decía, no me hagas esto, Señor, porque está todo el mundo mirándome. Y no me gusta que me observe porque siempre juegan y señalan. Pero ¿quién es más fuerte que Dios y gana? Nadie. De momento, la pastora me hizo más que así, un dedito así, y me fui para atrás. Yo no sé cuánto tiempo yo estuve en ese piso. Yo no me podía mover, yo quedé con las manos así, crucificada, literal. Y yo trataba de subir las manos, era imposible, trataba de moverme, abrir los ojos, era imposible. Yo no podía abrir los ojos, yo no podía moverme. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando me paro, no dejé que la pastora me dijera nada. Quiero a Cristo. No la dejé hablar Alzaste porque las manos. que yo ahí en ese piso, Dios trabajó con mi corazón, Diego. Mi corazón estaba muy duro, muy endurecido, con tantas cosas que había vivido, tantos malos tratos verbales y físicos. Y cuando sentí el corazón latiendo tan bonito, volví a sentir ese amor y decía, Señor, de verdad que tú eres real. Y Ebenezer, el día 3 de este mes cumplí 9 años en los Gloria caminos a Dios. para su gloria. Y de aquí no me saca nadie. Y aquí no me saca nadie. No, Altas y imposible. bajas, ¿Cómo es? situaciones, pero volviste a experimentar ese amor de parte de tu papá, de tu Padre Celestial. Sí, el amor perfecto, el amor que no... No te rechazó, No. te ha ido moldeando. Yo te conozco personalmente, he visto tu crecimiento, aunque muchos te puedan juzgar, yo puedo ver tu crecimiento, veo lo que Dios ha hecho contigo y de la fortaleza que Dios te ha dado en los momentos difíciles. Vamos a entrar ahora en un tema Sí. que ha sido, ¿verdad?, fuerte para la vida tuya como la mía, y vemos cómo Dios Tremendo. ha sido nuestro pronto auxilio Amén. en estas tribulaciones, Eso, amén. en los momentos difíciles. Ya te convertiste, eres una mujer nueva, una mujer renovada, Gracias. empiezas a caminar, a perseverar, y luego de 7 años en el Evangelio, 8, viene la noticia fuerte. Ellos van para 4, ¿verdad? Ellos van para 4 ya. Ujú. Pues yo estaba casi en los 5 y pico. Ok, luego de un tiempo en el Evangelio, Ujú. que estás perseverando, estás gozando, te estás creciendo en el Evangelio, todo se está acomodando, pues viene un momento a la vida tuya que no es nada fácil. No, para ¿Me puedes nada. contar sobre ese momento? Sí, Señor. Cuando Nani estaba en Santo Domingo. Y entonces yo estaba viendo por cámara a los nenes jugando en la piscina y todo, a Nana y a Yesiel y a Jaden. Y entonces ellos estaban tan felices y tan contentos. Y yo le decía, pues, ¿cuándo ustedes regresan mañana? Y yo, pues mañana nos hablamos por cámara. Cuando por la noche ya voy para el culto, esa noche no lo voy a olvidar jamás. Voy para el culto, estoy en el balcón afuera esperando a la pastora. Y me entró una llamada de Stephanie. Ella fue la que me dijo que si yo sabía qué había pasado con los nenes. Dije que no. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque dicen que hubo un incidente en Santo Domingo y los nenes se murieron. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, el avión se quemó. Y yo, más al fin, le dije, ¿tú estás mal? Los niños se pueden haber muerto. Para mí que fueron los papás, le digo yo a ella. Pero que a todas estas, el Señor me viene hablando desde enero hasta diciembre, antes del incidente, de que no me apartara de su presencia, no lo iba a soportar. Después me habló semanal, después diario, hasta que sucedió el incidente. Y yo, Stephanie, no, tú estás equivocada. Para mí que fueron ellos dos. Pero que en todas esas,
Y ellos salen, se va para la esquina, pero él no estaba llorando, no estaba gritando, Diego, estaba normal. Cuando la pastora llega, yo digo a Stephanie, me voy que llegó la pastora. Cuando la pastora llega, me dice, yo me monto en la guagua y me dice, Débora, tú puedes orar por una familia que va a hablar con sus familiares en la iglesia. Y yo digo, esa familia soy yo. Ella voltea para atrás, rápido en la guagua. ¿Cómo que eres tú? Y yo, sí, pastora, yo estoy segura que murió mamá y papá. Nada, llegamos al culto. Cuando llegamos, el templo estaba demasiado muy lleno de jóvenes. Cuando hablamos de mamá y papá, es de tu yerno, Ajá, de Ángel de y Ángel Debbie. y Debbie, que era Ajá, Nani, la tu mamá nena. de mis nietos. Y entonces, cuando llego allá, la pastora me dice, ¿cómo que tú vas a dirigir el culto? Y yo, pues claro que sí, porque eso no tiene que ver una cosa con la otra, estoy muy fortalecida. Cuando entre muchos jóvenes, yo pegué. No los quería mirar a la cara porque todos estaban llorando. Y yo, bien fortalecida, ni una lágrima. Pues nada, para resumirte, pasé a mis hijos al frente. ¿Sabes? Ya tú tenías ya una sospecha Sí, de que algo había sucedido con tu yerno para ese momento y con tu ella, hija, y con mi nena. pero aún así tomaste la parte, Sí. seguiste hacia adelante, consumiste tu parte en el culto, en la liturgia de la iglesia, Ujú, y todo. luego, Porque cuando yo los pasé a ellos al frente, nos abrazamos. Dios me dijo, pásalos al frente a tus hijos. Cuando Julito me abraza y me dice, mami, los nenes también. ok, llegaron allí Todos. tus familiares, tus otros hijos llegaron Mis allí. hijos todos estaban allí. Estaban allí. Primos, todos. Estaba un montón de gente. Bueno, la iglesia se llenó de toda la gente, de todos los jóvenes. Y cuando Julito me dice, mami, los nenes también, yo abracé a mi pecho. Y yo dije, gracias, Señor. Cuando se lo digo a Yerisa que está al lado mío, no lo tomo igual. Y empezó a llorar bien duro. Y yo decía, Dios mío, tú sabes las cosas Pero que los tú nenes haces. también, Los nenes no de que estaban bien, que no, habían, que los nenes también habían muerto. exacto, habían pasado por ese Sí. accidente, por esa tragedia, han fallecido también. Yo le dije, ellos fallecieron y yo lo tomo igual que yo, porque es que volvemos a lo mismo, digo, Dios Claro. estuvo hablando un año. Independientemente, yo puedo tener un corazón de piedra, pero si Dios me habló, yo estoy llorando porque estoy redactando para que la gente vea y entiendan que Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios te habla. Mira, la persona que me diga a mí que Dios no te metió en un proceso, pero antes de meterte ahí te dijo, vas a pasar por esto, mírame a mí, es un mentiroso. Siempre Dios habla. La Biblia Claro dice que que Dios sí. habla, no sucede nada sin que antes Él lo revele y te prepara, pero aún así, Como quiera. como quiera duele, Sí. como quiera se sufre. Bien te En nuestra humanidad, como quiera, habrán dudas. Llega ese momento, Débora, están los nenes allí, te dan la noticia. No, y lo más brutal es que cuando yo hablé con Jonathan, con mi hermano, Ujú. él estaba en Santo Domingo, de casarnos. Dios lo permitió que estuviese en casa en Santo Domingo. Cuando él me dice que él vio, cuando él estaba allí, ya la bolsa de mi yerno ya estaba abierta. Y cuando fueron a hablar de Debbie, él le dijo que no, porque la amaba demasiado, ni tampoco quiso ver lo de los nenes. Ujú. Y él me dice que eso no lo va a olvidar jamás. Y yo le dije, bueno, tú estabas allí porque Dios quiso que tú estuvieses allí, porque ¿quién iba a reclamar los cuerpos si yo no tengo pasaporte? Le digo yo. Y eso nos ha marcado mucho, digo, porque al sol de hoy que van para 4 años este año, se sigue viendo lo mismo, porque yo pienso, Dios mío, en la forma que murieron. Y tú me sigues fortaleciendo y soy de fortaleza para otras personas, porque cuando Dios me dice, habla a esa persona que está al lado tuyo de algún testimonio y es de los nenes, yo le digo, ¿tú estás seguro, Señor? Y es porque la persona está pasando por una necesidad de una muerte de un familiar. Y para su gloria y su honra, me usan esos aspectos y me encanta, porque Diego sabe que yo hablo hasta por los codos, me encanta hablar. Y cuando el Señor más, mis hijos me dicen, me voy, sigo andando, pues sigo andando, yo tengo que hablarle esa vida, tengo que administrar esa vida. Y el regocijo más grande es que ellos me miran y yo sí, estoy aquí de pie, porque le sirvo a un Dios de poder, un Dios que da testimonio de lo que uno es. Y cuando uno le sirve a Dios, no te va a dejar caer así de fácil. No, y que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él ha estado ahí, ha sido nuestro socorro. Pero aún así, Débora, sucediendo todo eso a tu vida, viniendo ese momento difícil, se puede seguir siendo fiel a Dios. Claro que Se puede sí. seguir amando a Dios. Mejor, más tarde, con más fuerza. Mira, yo me voy a dirigir a esta cámara, esta es la mía, ¿verdad? Yo quiero que las personas entiendan que Dios nos advierte, nos avisa, que busquemos más de su presencia. Yo no puedo entender cómo la persona, bueno, es que a lo mejor no tienen a Dios muy bien en su vida, pero cómo las personas pueden decir que odian a Dios por un suceso que les pasó en la vida, cuando Dios nos ama eternamente y Dios nos dio los hijos, los padres y lo que sea. Yo aprendí en este caminar que cuando Dios me dice que voy a vivir algo fuerte, yo lo cogí muy en serio, Diego. Porque si yo le decía, ay, sí, fuerte, qué fuerte. Si yo lo voy a coger en serio,
yo fuese la otra caja de los nenes, Claro. porque qué madre, qué padre va a resistir nosotros. ¿Cómo vamos a resistir la muerte de los nenes? Era algo bien difícil y yo no pudiera llegarme a Santo Domingo porque no tenía el pasaporte, tener que esperar que toda esa gente hiciera lo que le diera la gana con esos cuerpos, o sea, ya era No, y literal que ese día, ceniza. perdóname, no solamente falleció tu yerno, falleció la nena, tu hija, ¿verdad? Debbie, y tus 3 nietos, que son nietos o hijos, los que te conocemos, ¿verdad? Sí, Que fue un golpe fuerte, pero horrible. has visto la mano del Señor obrar. Sí, Señor. Yo quisiera, Débora, que el tiempo ha corrido, ¿verdad? Y quisiéramos, sabemos que muchas personas dicen la segunda parte, la segunda parte, pero el tiempo avanza, Sí. vamos a ver la televisión y dirigiéndote a esa cámara, ¿verdad? Brevemente, háblale a esa dama que se siente menospreciada, despreciada y también a la que está pasando momentos difíciles. Amén. Tú que me vas a mirar, me estás escuchando. No hay necesidad de sentirte menospreciada porque somos hijas de Dios. Y Él nos ama con amor eterno, no nos ve como el hombre nos ve, el hombre nos señala, nuestro esposo nos juzga, nos señalan. Y no se vale, porque quien nos puede juzgar y señalar se llama Dios. Si tu papá y tu mamá no te hablan, las personas que están lejos de ti, trata de arreglártela con ellos. Por favor, no permitas que muera un ser querido sin que tú hayas pedido perdón. Porque lo más lindo en nosotros dos es que siempre hablamos con los nenes y con mamá y con papá de los niños. Y nos pedíamos perdón y siempre estábamos diciendo si en algo te ofendí o lo que sea. Porque créanme que yo he llegado hasta aquí, Diego, pero específicamente yo, porque le he creído al Señor y sigo creyendo que para Él no es nada imposible, que tú te clamas a Él y te responderá. El Salmo 23, yo a mi pastor y nada me faltará, y cuando dices nada es nada, Él te va a sustentar en el dolor, en la tristeza, en lo peor que estés pasando, Él te va a sustentar. Y bajo las alas de nuestro Señor estaremos seguros porque Él lo dice en la palabra y Él no miente. Lo que tienes que hacer es acercarte un día a la vez al Señor. Esto no es que corra más rápido, es no que vayas a llegar a la iglesia porque yo te lo estoy diciendo. Te lo dice una madre, abuela, que necesitas buscar del Señor. Este tiempo, estamos viviendo un tiempo horrible, donde se ha levantado el enemigo con gran furia, niños muriendo, madres muertas por el esposo, esposos muertos por la esposa. Es algo bien difícil que vamos a seguir viviendo, pero qué lindo que Dios te dice en este momento, vuelve a mí, te estoy esperando. Con los brazos abiertos, no importa en qué condición te encuentres, no importa si has llegado al fondo, si estás enfangado hasta los pies, hasta arriba, no importa. Él no te ve como el hombre te ve, Él jamás te va a juzgar como los hombres lo señalan, porque es bonito señalar, claro. Pero cuando yo te señalo para el frente, con el de atrás me estoy señalando yo. Y tenemos que entender que cuando somos siervos del Señor, tenemos que saber cómo hablar a las vidas para que entiendan que si yo puedo, tú puedes. En el nombre de Jesús, acércate al Señor que viene tiempo difícil. Amén. Amén, muchas gracias, Débora. Y Bendiciones a gracias ustedes. por este momento. Sabes que te amo mucho. Yo también. Y, ¿verdad? Despidiéndonos, el tiempo nos ha traicionado. Y gracias a Está muy todos rápido. ustedes que están en sintonía, que nos han ido acompañando durante este testimonio. Y es necesario que testifique. Acuérdense que es necesario que testifique Necesario. porque Dios quiere hacer algo y hablará a tu vida. Así que los esperamos pronto en otro episodio de este programa aquí por Maranata 911. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.